Hola. A ver, vamos a ver algunas cosas porque, como ya bien sabréis, el lunes 28 de mayo en España se produjo un gran apagón de toda la península. España, Portugal y hubo una parte de Francia que se vio afectada también. Y en base a esto está habiendo muchas explicaciones de qué es lo que ha pasado, cómo se podría haber evitado, como tal. Bueno, de hecho, había una parte que me hizo mucha gracia, que fue un vídeo de Choca. Bueno, no fue un vídeo, fue un directo que después terminó subiendo en formato vídeo, donde nos estaba explicando un poco qué es lo que había pasado y cómo esto realmente es culpa, en este caso, del presidente del gobierno. Bueno, vamos a explicar qué es lo que ha pasado, o lo que se sabe hasta el momento, que es 1 de mayo. Y vamos a intentar entender un poco qué es lo que ocurre. También vamos a responder de si con otras tecnologías como alternativas se hubiese conseguido evitar algo o si se hubiese conseguido reducir el impacto. Eso vamos a verlo. Vamos a ver. Estamos aquí. Vale, esto es... Bueno, lo que tenéis aquí lógicamente el mapa de España. Vale. Cosas que sabemos hasta el momento. Bueno, y que se sabía incluso en el momento de cuando Choca subió el vídeo, pero por lo que sea su capacidad de informarse, al igual que la de un poco el resto de las personas que estaban opinando exactamente igual, pues lógicamente esa información pues no la estaban obteniendo. A ver, cosas que sabemos hasta el momento. Que el fallo se parece que se dio en el suroeste de España. Y cada vez parece que se está concretizando más. Bueno, ya con esto y conociendo cómo teníamos la situación de centrales por esa zona, ya puedes decir, bueno, vale, me puede cuadrar. Me puede cuadrar. Por una serie de situaciones que ya veremos después. Y encima parece que se está concretizando mucho más en Extremadura. Nuevamente, si conoces cómo empezamos el día en cuanto a situación de centrales, eh, concretamente por esa zona, pues tú puedes decir, vale, se ha hecho algo crítico. Pero que no tendría que haber pasado tampoco nada, por esto que en esta situación empezamos muchos días también de igual forma y no necesariamente pasa nada. Vale. Error en el suroeste. También hay que explicar otra cosa que por la razón que sea esta gente no la está explicando. Vamos a ver, si no pasa nada, si el que no sepa de cómo funciona esto, cómo funciona un proceso de ingeniería mínimo, no pasa nada. A ver, esto al tener en cuenta que al fin y al cabo es una red eléctrica. Por lo tanto, se cumplen los principios básicos de toda red. Siempre. Y hay cuestiones que son de topología. Y hay cuestiones de balanceo de carga. Y hay cuestiones que en toda red se ve. ¿Vale? Entonces, incluso no quiere decir que cualquier informático podría explicar qué es lo que ha pasado. No, pero que, por ejemplo, un informático podría entender la base de qué es lo que pasa, puesto que hay un proceso que es una red. Después hay cuestiones técnicas y muy específicas del sistema eléctrico que solamente una persona especializada en la materia podría conocer mucho mejor. Pero para más o menos entender qué es lo que ha pasado, con principios de redes se puede entender. Y aquí damos con uno de ellos, y es que nuestro sistema eléctrico tiene un funcionamiento de operación n-1. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando falla cualquier cosa, un superalternador, un generador, una central, no da exactamente igual el qué, automáticamente, y esto es importante, automáticamente se replica. Supongamos, cae una central porque se tiene que apagar por lo que sea, se enciende otra. Claro, esto tiene que estar muy bien coordinado para que la que se encienda pueda encenderse relativamente rápido y no haya ningún tipo de problema. Ahora os voy a explicar por qué tiene que ser relativamente rápido. ¿Vale? Vale. ¿Por qué? Porque si ocurre un incidente, se tiene que responder rápidamente. Bueno, pues incidentes tenemos de forma diaria. De forma diaria.
¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros no los percibimos, puesto que todo este proceso es bastante transparente para nosotros. Nosotros pulsamos un interruptor y tenemos luz. Pero que tengamos luz es un proceso extremadamente complejo. Pero bueno. Y nos vamos al día 28. Si tenemos incidentes diarios, ¿por qué es lo que ha ocurrido para que el lunes hubiese un apagón? Bueno, cosas que ya podemos ver y que ya tenemos más o menos claras, sobre todo en base a la información que ha salido, es que el fallo es múltiple, no hay un solo fallo. Por lo tanto, las personas que dicen, no, el problema es que teníamos muchas renovables, ya están yendo a un solo motivo de fallo, por lo tanto ya no están explicando qué es lo que está sucediendo. Y aquí vamos con un proceso dialéctico como en todo momento hay que hacer. Vamos a estudiar qué contradicciones internas tiene el sistema eléctrico y en base a conocer las contradicciones internas que tiene en este caso el sistema eléctrico podemos entender dónde estaban las debilidades y qué es lo que pudo pasar. También hay que tener en cuenta una cosa, si sale más información como va a estar saliendo todos los días, lógicamente esto que estoy explicando puede verse no afectado, sino que se puede llegar a cambiar, puesto que si se introduce una nueva información de que por ejemplo ahora no era aquí, sino que era, pongamos, en Granada, puede haber algún que otro cambio. Esto lo digo en base a la información que tenemos a día 1 de mayo, antes de las 10 de la mañana. Vale. Entonces, fallo múltiple. Primeras cosas que vamos a explicar. Una de las partes importantísimas de nuestro sistema eléctrico es la oscilación. Toda nuestra red, todo nuestro sistema eléctrico tiene que oscilar a 50 hercios. Todo. Pero no solamente en España, sino en toda Europa. Tiene que ir a la misma frecuencia. Siempre. Es cierto que se permiten algunas variaciones, algunos intervalos en los que se dice, bueno, como sabemos que mantener 50 Hz 24/7 es complicado, por esto que puede ocurrir cualquier cosa, que puede ocurrir que un pájaro se electrocute en un tendido eléctrico y esa zona específica, por ejemplo, se vea afectada. Una cosa que, por cierto, ocurre bastante. Se permiten fallos. Se permite concretamente que nunca se sobrepase en más o menos 0,04%. Es decir, que nunca superemos el 50,02 y que nunca bajemos del 49,98. Si nos movemos en esos rangos, estamos todo bien. Vale. Y esto que se ve aquí es la oscilación. Aquí no se ve muy bien porque donde le estoy poniendo esto, cuando está en el modo oscuro y añade fotos, se lía un poco. Pero no sé si se ve como aquí como una franja verde. Ese es el intervalo ese de confianza. Como veis, hubo un momento que hubo un bajo muy grande, pero también había momentos en los que ha estado muy por encima. ¿De acuerdo? Entonces, un momento, voy a desconectar esto aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Sabemos que el primer incidente ocurre a las 12:32, no a las 12:33 como se está diciendo, pero bueno, es que es cierto que ocurre a las 12:32 y unos pocos segundos. Ocurre el primer incidente. De hecho, si nos vamos aquí abajo, vemos que es lo que esta es la demanda y la generación de electricidad en el momento. Vemos que aquí hay un pico hacia abajo. Esta es las 12:03. En red eléctrica tú puedes ver esta información de 5 en 5 minutos. Por lo tanto, a las 12:33 tú no puedes ver nada. Tú ves a las 12:30 y después lo siguiente que es 12:35. Entonces sabemos que hay un bajón, que es el momento del apagón. Ocurre la primera incidencia. Ya estamos en el N-1. Ocurre un fallo, se tiene que volver a replicar. Si nos fijamos, aquí al principio sí que hay un bajón, pero seguimos en el intervalo y por lo tanto volvemos a subir. Y un poquito antes de las 12:33 es donde se da finalmente la incidencia. Se da la primera incidencia. Esta incidencia es lo que se está analizando. Y tened en cuenta que, por ejemplo, en España tenemos más de 60.000 centrales y que dentro de todo lo que es el tendido eléctrico y todo el sistema eléctrico tenemos muchos puntos de desconexión. Y recordemos
la oscilación es de 50 Hz. Esto significa que en un segundo se dan 50 vueltas. En un segundo. Por lo tanto, lo que toca es mirar de todos los puntos que tenemos en España dónde se dio el fallo en primer momento. Y a partir de ahí ves que lo pudo ocasionar. Y esto es una cosa que lleva tiempo. Esto no se va a saber. Todo lo que sea tardar menos de 3 meses es actuar relativamente rápido. Vale, entonces ocurre el primer incidente. Pero esta parte lo podemos y lo llegamos a superar con relativa facilidad. Pero 1,5 segundos después vuelve a ocurrir otro incidente. Esto es lo que sabemos de momento. No sabemos qué es lo que lo ha ocasionado, pero sí que sabemos qué es lo que ha sucedido. Y se puede decir, hostia, en un segundo y medio todo no es nada de tiempo. Recordemos que se da una vuelta que se dan 50 vueltas en un segundo. Aquí en un segundo y medio, desde el primer incidente, se han dado 75 vueltas. Ocurre un segundo incidente. Estábamos en el N-1 y esto tiene que ser, por esto mismo que estoy explicando, de cuando he dicho que ocurre un incidente tiene que ser relativamente rápido y como estamos en el N-1, cuando ocurre un fallo automáticamente se replica. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener la oscilación en 50 Hz. Y vemos que en segundos y en milésimas de segundo se tiene que solucionar todo. Porque además los intervalos de confianza son muy pequeños, se permite muy poco fallo. Vale. Pues incluso en este segundo incidente todavía estábamos bien. ¿Por qué? Porque hasta este punto, y esto es un momento que la gente que está dando la información, yo no he encontrado una información que avale eso. Si va saliendo más información y se ve que sí es como se estaba diciendo, bueno, pues efectivamente sería así. Pero hasta este momento las interconexiones aún eran existentes. ¿Y qué es esto de interconexiones? Pensad como es España. España es prácticamente una isla, de hecho una península. Si a España le pasa algo, la única forma que tiene de conectarse con el resto de Europa es Francia. Pues eso es una interconexión eléctrica. Después tiene otra interconexión, en este caso con Marruecos. Como en este momento, 1,5 segundos después del primer incidente, todavía teníamos interconexiones, y aquí es donde hay mucha gente que está diciendo que es en este momento cuando Francia corta su interconexión. ¿Para qué? Para protegerse, diciendo, oye, si hay un fallo en el tendido eléctrico, en el sistema eléctrico de España, si mantenemos la interconexión puede ser que esto se replique a toda Francia. Entonces, pues por eso cortan estos niquetes y nosotros nos protegemos. Es un mecanismo que es de seguridad. Pues esto, hasta este momento, todavía existían conexiones. Segundo incidente. Todavía había interconexiones y por eso todavía nos pudimos mantener estables. Pero es que 5 segundos después del primer incidente ocurre un tercer incidente que ese ya no es el punto de no retorno, puesto que tenemos luz. O sea, podemos comprobar ahora mismo que tenemos luz. Pero sí que hay un punto que ya es especialmente crítico. Si funcionamos con un N-1 y en 5 segundos, que puede parecer poco tiempo, pero es que realmente es mucho. Porque si en un segundo y medio da 75 vueltas, pues imaginaos cuánto ha pasado en 5 segundos. Y vemos ya la oscilación que ya la tendencia es hacia abajo. Y aquí ya está más que rebasado hacia abajo el intervalo de confianza inferior. Pues aquí todavía tampoco hay desconexión porque estos son 12.33. 12.33, 5 segundos. Bueno, 4.3, puesto que el primer incidente ocurre un poquito antes de las 12.33. En base a si analizamos la frecuencia. Bueno, veis que claro, es que aquí no se ve del todo bien. Pero este punto que señalo con la flecha ya son las 12.33. Vemos que cuando empieza a ocurrir el bajón es un poquito antes. Bueno, pues en este tercer incidente es cuando automáticamente hay centrales que se apagan. Y se puede decir, ¿por qué? Bueno, vamos a entender otra cosa. Cuando la oscilación aumenta y, por ejemplo, sube un poquito de esos 50 Hz, lo que significa que estamos produciendo mucho más
de la demanda, que estamos generando más que la demanda. ¿Por qué? Pues estamos yendo más rápido, estamos pedaleando más rápido. Por ejemplo, vamos en llano y por lo tanto decimos, oye, pues vamos de fuerza sobrada, pues entonces vamos así. Si la oscilación baja, lo que significa es que la demanda es mayor que la generación. ¿De acuerdo? Cuando vemos este pico hacia abajo, normalmente es que antes ha habido un pico hacia arriba y que se ha superado el intervalo de confianza por encima. Tiene todo el sentido, puesto que en nuestro sistema no solemos tener problemas de generación. Eso es mentira. Eso es mentira. Es una cosa que sobre todo se dijo al principio de tal, pero pues tiene sentido que si tú ves un apagón digas, bueno, pues no se ha generado lo suficiente, pero no es eso. Puesto que tenemos una potencia instalada bestial y podemos producir sin ningún tipo de problema. De hecho, producimos tanto como que tenemos que exportar muchísima electricidad porque esto siempre se tiene que mantener, y esto de la oscilación a 50 Hz es fundamental para que siempre la producción sea igual a la demanda. Si producimos más, pues tenemos que exportar, sin más. Lo cual te puede explicar como si en este momento tenemos un pico, si se nos corta una interconexión, no deja muy sensible. ¿De acuerdo? Entonces sí sube. Entonces, claro, ¿por qué normalmente hay un pico hacia abajo? Porque antes había un pico hacia arriba y se ha superado la oscilación hacia arriba del intervalo de confianza superior. ¿Y por qué? Puesto que tú ves esto y tú lo que haces, la central la apagas. Coges un generador y lo apagas, diciendo si produzco más de lo que se demanda, pues simplemente, como no puedo decir a la gente que empieza a demandar más electricidad, pues lo que hago es, yo como sistema eléctrico, quito generadores. Por eso muchas veces se ve que a lo mejor se quitan demasiados y se empiezan a ver picos hacia abajo. Pero claro, en este punto, que es lo que estábamos diciendo, el punto es hacia abajo. Entonces, ¿por qué si es hacia abajo, que en este momento es que producimos menos de lo que se demanda, por qué hay centrales que se apagan? Si esto podemos verle el sentido si la oscilación supera el intervalo de confianza superior. Pero si el inferior no. Deberían seguir encendidas, ¿no? Para que sigan produciendo. Bueno, pues aquí hay una cuestión técnica y es que es sobre todo de seguridad del sistema. Si tú dices, oye, esto es lo que puede ocurrir, que normalmente se da por una sobresaturación del sistema, pues lo que no voy a hacer es mi central sobresaturarla, puesto que lo que puede ocurrir es que toda la central como tal no es que esté apagada, sino que se pueda llegar a estropear. Bueno, pues, ¿cuáles son estas centrales? ¿Cuáles son las primeras que se apagan siempre? Las nucleares. Por seguridad y por motivos evidentes, las nucleares, cuando baja la oscilación de este intervalo de confianza, son las primeras en apagarse. Siempre. Y esto es otro punto que hay que entender. Por eso decir que el sistema de inercia, cuando son de las primeras en apagarse, es un poco raro. Es un poco raro. Vamos a ver. Nosotros en España tenemos 7 centrales nucleares. Y si vosotros contáis aquí, veis 8. Vale, pero es que esta ya no la contáis con ella. Vale, pues ese día, el día 28, teníamos 4 de 7. Y aquí ya hay un punto que puede ser crítico, puesto que nosotros funcionamos bien si hay 2 centrales. Nosotros funcionamos bien hasta con una ausencia de 2. Es decir, de las 7 tengamos 5. Aquí teníamos 3 sin estar operando. Y como máximo, para mantenernos estables son 2. Bueno, no pasa especialmente nada, puesto que esta información se sabe con mucho tiempo y por eso, en este caso, Red Eléctrica simplemente compensa. Dice, bueno, pues si en este caso no voy a tener tantas nucleares como debería para mantenerme estable, pues tiro de otras tecnologías. Ciclo combinado, si podemos coger, almacenar agua en los embalses y tirar de hidroeléctricas, si vemos que va a hacer mucho viento, pues tiramos de eólicas, si vemos que es un momento de mucho sol, pues tiramos de fotovoltaica y tal. Lógicamente estas paradas, ahora se explica el porqué, se van a realizar cuando se sabe que otras tecnologías pueden abastecer al sistema sin mayor problema. Vale. De aquí, Trillo está en una fase de recarga. Las fases de recarga duran semanas. De hecho, Trillo llevaba un mes recargándose. Por lo tanto, esto es una cosa que sabes con mucho tiempo, puesto que si está en recarga, si empieza a recargarse, sabes que esta central la va a tener mínimo 3 semanas fuera,
Depende hasta qué punto se vaya a recargar. Y aquí, esto nunca sé pronunciarlo, cofrentes creo que se dice. Y Almaraz 1 estaban en mantenimiento. ¿Mantenimiento por qué? Porque no le salía rentable producir. Entonces dice, bueno, pues como no nos sale rentable en este momento, pues simplemente nos ponemos en... porque no le veían beneficio, pues nos ponemos en mantenimiento, revisamos un poco nuestro sistema y cuando volvamos, pues adelante. Pero esto no es que se pusieran en mantenimiento ese día. Puesto que podemos decir, uy, qué raro. No, estos ya llevaban en mantenimiento un tiempo. Ya llevan en mantenimiento un tiempo. Podéis entender por qué cuando se nos dicen de primera... Esta se sabía de antes, porque el día empieza así. Cuando se nos dice que el problema viene en el suroeste... ¿Por qué podemos decir, uy? Porque si cuando ocurre este tercer incidente automáticamente las centrales se apagan, pasamos de este escenario a este, ni una central nuclear. Entonces, claro, si empezamos el día sabiendo que en esta zona vamos a tener una nuclear además de todas las demás centrales, si el fallo viene como parece que están diciendo en 2 centrales fotovoltaicas, lo cual sería altamente raro, puesto que esas 2 centrales fotovoltaicas no pueden hacer caer todo el sistema. Lógicamente, cada central, la más potente de Extremadura, es lo que se está diciendo, tiene una potencia de medio gigavatio. Cayendo las 2 es 1 gigavatio. Bueno, pues el año pasado centrales nucleares cayeron por errores, por fallas, cayeron 9 veces en un año, con una potencia de 1 gigavatio. Es decir, si el año pasado no pasó nada porque centrales nucleares cayesen hasta 9 veces con una potencia de 1 gigavatio y ahora 2 fotovoltaicas, cada una de 0,5 gigavatios, caen, aunque caigan las 2 es 1 gigavatio. No puede hacer caer el sistema porque en otros momentos hemos visto que tampoco ha hecho caer el sistema hasta esa situación. Pero claro, si el fenómeno, si esto es así y como mucha gente lo está intentando vender, de que es solamente un factor lo que está influyendo, pues esto no puede hacer caer el sistema. Si es multicausal, pues puedes decir, claro, vosotros imaginaos que en esta zona además tienen, supongamos, 2 centrales fotovoltaicas, empieza el día con una central nuclear, pero después de este tercer incidente deja de tener centrales nucleares y además las fotovoltaicas son las que han caído. Pues empezaste el día teniendo planificado que aquí iba a haber, por ejemplo, una central nuclear y 2 fotovoltaicas y de repente no tienes nada. Y aquí vamos a ver ahora una palabra, y aquí claro, tú dices, bueno, pues no pasa nada, pues con la zona de por aquí cerca, pues mando electricidad aquí. Sí, pero tened en cuenta que aquí hay una cuestión física ya. Aquí hay unos límites físicos y es que por un cable no puede pasar más electricidad de lo que a lo mejor se puede y que a lo mejor en ese momento hacer este cambio no es tan sencillo. ¿Qué es lo que sabemos? Casi que ya a ciencia cierta que ha fallado. Una cosa que se llama, vamos a aprender esta palabra, selectividad de protecciones. ¿Esto qué es? Lo mismo que hizo Francia, de desconectarse, que por cierto no lo hizo a las 12:33, lo hizo después. O sea que cuando ocurre el tercer incidente, Francia seguía conectada. Al menos de momento, que sepamos, con la información actual. ¿Qué esto ha fallado? ¿Por qué? Porque en el momento en el que esto ocurre en el suroeste, lo que se tuvo que ocurrir es aplicar la selectividad de protección. ¿Esto qué es? Desconectar el suroeste. Desconectar el suroeste del resto de la red para que este error no se propague al resto. Pues ya sabemos que eso ha fallado. Eso ha fallado. ¿Por qué? Porque un fallo en el suroeste se ha replicado al resto de la península. Entonces ya sabemos que eso ha fallado. ¿Y esto de quién es responsabilidad? De red eléctrica. Exclusivamente. No hay más. Ahora, ¿qué grado de responsabilidad y cuál es la gravedad de este fallo de red eléctrica? Pues depende. Si el fenómeno es por un solo caso, por una sola causa, el error es bastante grave. Puesto que si es solamente una causa, pues hombre, simplemente tendría que haber estado analizando y cuando veáis esa causa, aplicarlo. Si es multicausal, la gravedad no es tanto, no significa que no sea grave, significa que la gravedad no es tal. Y ahora vamos a esto. Esto es Francia.
Y ellos reportan que cuando se desconectan de... que cuando desconectan a España, cuando nos desconectan a nosotros a las 12:38, no a las 12:33. Por eso se está diciendo que Francia por seguridad se desconecta, pero es que lo hace 5 minutos después. Vamos a ver. Si 1,5 segundos en un sistema eléctrico es un mundo, porque fijaos la de giros que se hacen en 5 minutos, y a las 12:38. Y esto es muy... que se tienen que pedir explicaciones. Esta gráfica de aquí empieza a las 12:33, cuando ya esto ha caído. Y por cierto, caemos a las 12:33 y 40 segundos, si no recuerdo mal, que es este punto que estoy señalando aquí de inicio. Caemos a 49,84, es decir, 0,16. 0,16 hercios, cuando el intervalo de confianza es 0,02. Muchísimo más. Se dice un punto de no retorno aquí. Mentira, entiendo que se está explicando eso mal. ¿Por qué? Mirad, estamos empezando a recuperar la estabilidad y nos estamos acercando a nuestro intervalo de confianza de los 50 hercios. Y este punto es 12:37:49. Posiblemente manteniendo las interconexiones, puesto que estábamos volviendo a nuestra estabilidad, hubiese habido apagón, sí, porque aquí ya hay apagón, pero a lo mejor no dura tanto tiempo. Porque Francia, fijaos que un momento desconecta, 12:38. 12:37:49. Volvemos a bajar. Salvo que conozcamos más información de por qué no se hizo a las 12:33 o si se hizo realmente... Pero es que esto es una información de Francia. Es que no es que digan, no, lo hicimos en 2 ocasiones. Cortamos en 2 ocasiones, a las 12:33 y después a las 12:38. No han dicho eso. La gente está diciendo eso por cómo funciona, de que esto es normalmente automático. Entonces, bueno, pues si el fallo se da a las 12:33, pues Francia se desconecta. Pero es que Francia no está reportando eso. Sin más. Entonces, ahora, explicaciones de por qué ha podido ocurrir esto. Lo que se está diciendo es que faltó inercia en el sistema. ¿Por qué? Porque vemos que la energía renovable, sobre todo la solar fotovoltaica y la eólica, no tienen sistemas inerciales. ¿Por qué? Porque no se puede adaptar a situaciones como estas de cambio de oscilación. ¿Por qué? Porque cuando se apagan, se apagan. Pero hay otras tecnologías, como por ejemplo podría ser en un principio la nuclear o puede ser ciclo combinado, que suelen estar conectados a una turbina y cuando se apagan, la turbina no se apaga de forma inmediata. Al igual que cuando vosotros aparcáis y con el coche no, y vosotros frenáis, el motor sigue temblando. De hecho, muchas veces lo que se recomienda es que tú te esperes un poquito a que el motor se tranquilice y en ese momento tú lo apagas, o si no pueden ocurrir fallos. Pues aquí igual, ¿qué es lo que ocurre? Que una turbina pues sigue girando aunque sea un poco. Esto es lo que te da cierta inercia para la oscilación mantenerla estable. Si por ejemplo bajas, ves que la turbina sigue girando, entonces dices, bueno, y se pega el subidón hacia arriba. Claro, la solar fotovoltaica y la eólica, eso no te lo da. Pero no te lo da porque Red Eléctrica no quiere que lo dé. Puesto que hay alternativas y después vamos a verlo también. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese día teníamos pues como un 60% solamente solar y fotovoltaica y eólica. Entonces dice, hostia, a poco entre otros sistemas no inerciales, pues ya la hemos liado. Bueno, normalmente se nos dice que tenemos que mantener una inercia en el sistema de entre el 30 y el 40%, puesto que con esos valores no tendríamos mucho problema. Con esos valores no tendríamos mucho problema, puesto que se puede reaccionar entre un 30 y un 40. Hay algunos que están diciendo un 20. De hecho, el vídeo este que ves choca de un muchacho que dice, teníamos una inercia del 20%, bueno, pues simplemente es mentira. Simplemente tú te coges a las 12:30, fijaos, es que aquí no se ve bien, pero a las 12:30, que es un poquito antes, tú te coges cuál es la demanda, tú te coges cuáles son los sistemas inerciales, que es la turbina de bombeo, la nuclear, el carbón, el ciclo combinado, la cogeneración y la hidráulica, tú lo sumas y te sale 9.154 megavatios. De una demanda de 25.000, pues te sale un 36%. Es que no hay más. Es que esto es sumar y dividir.
Por eso dices, ¿por qué está mintiendo ese youtuber? Pues intereses. Pues tendrá intereses. Tendrá que aclarar cuáles. Aunque sí saben bastante bien cuáles. Entonces, que 36%, esto es suficiente. Y se dice, de hecho, el muchacho del vídeo diciendo, con esa baja inercia no hay margen de error. 19 del 3 del 2023, a las 11:35 teníamos de solo solar un 64% de la demanda. Pero es que esto es los datos, es que esto está puesto. Aquí, ¿qué pasa? También estábamos muy... que no teníamos margen de error y hemos dicho que las incidencias son diarias. Aquí, ¿qué pasa? Pues más todavía. El 25 del 4 del 2024, prácticamente un año antes de cuando el apagón, fijaos, no he puesto por aquí la hora, ¿no? Pero bueno, es a las 12:18. Bueno, se ve por aquí, 12:10. Teníamos de solamente fotovoltaica un 78%. Y esto nos lo dice la propia red eléctrica. Fijaos, hace un año y más o menos a la misma hora del apagón. Con respecto a la demanda es del 78%. Esto lógicamente no te mantiene esa inercia entre el 30 y el 40%. Y los fallos son diarios. La incidencia de este tipo que puede ocurrir incidencia o uno que hemos visto son diarios. ¿Qué pasa aquí? Pero es que esto es información que tiene, estos son datos. ¿Cómo que no hay margen de error? Pues claro que hay margen de error. Porque nuestro sistema, aunque pueda parecer que no después de lo que ocurrió, es altamente robusto. Vamos a hacer un 36% de inercia. Pero es que esto es coger la información que tiene aquí y dividirlo entre la demanda. Es que no hay más. Si no sabes sumar, si esos youtubers y chocan, no saben sumar y después dividir, pues no, pues ¿qué quieres que no podemos hacer nada? Hay que explicarle el mundo desde el principio. Entonces, de nuevo, ¿qué inercia aporta la nuclear si tuvo que apagarse? Y es que a lo mejor aquí lo podemos ver mejor. Vamos a verlo por generación. Nos vamos a ir aquí. Esto es la nuclear. ¿Vemos lo que se ha quitado? ¿No? Vemos esto de aquí. Cuando ocurre esto, fijaos, aquí tenéis el dato de nuclear, ¿vale? Aquí en este momento, 12:25, 12:30 sigue, pero a partir de aquí ya se apaga y ya no genera nada. ¿Qué inercia te da esto? Y fija la fotovoltaica, y la eólica, y la hidráulica. ¿Qué inercia te da? Y cuando se apaga una central nuclear, tienes que dejar que se enfríe todo, sacar después unos tubitos y ves que lo que ha pasado, pues esto que se ha podido dañar por ese apagón repentino. Y esto lleva días. Si hubiésemos tenido en lugar de en este momento un 9,2% sobre la demanda, hubiésemos tenido un 30%, porque hubiésemos tenido más centrales, ¿cuánto tiempo estamos sin luz? Ahora, sí es cierto que tenemos puntos críticos en nuestro sistema eléctrico. ¿Como cuáles? Bueno, pues que sobre todo las renovables están funcionando con una lógica y una ley de hace 20 años. Me hace mucha gracia que lo de las nucleares están diciendo que es la legislación la que no le está permitiendo desarrollarse del todo, pero no están diciendo que es que las renovables siguen con la ley de cuando se decía que las renovables tenían que compensar el sistema, cuando las renovables que tenemos ya es prácticamente el sistema. Es decir, que no sean complementos, sino que sean el propio sistema y la propia red. Y es que, como he dicho, Red Eléctrica no quiere que las renovables como la solar fotovoltaica o la eólica se conecten a unos estabilizadores, que estos se llaman compensadores síncronos. Bueno, pues con compensadores síncronos más batería y una electrónica avanzada se garantiza y se establece la inercia
en sistemas solares y eólicos. Esto, por ejemplo, lo tenemos en las Islas Canarias, por su situación de isla. ¿De acuerdo? Pero en el resto de la península no lo tenemos, puesto que Red Eléctrica no lo permite. No está en su operación. En el momento que Red Eléctrica diga, pues esto tienen que tenerlo, tendrán que tenerlo todas. Esto es un punto que es crítico. Porque es verdad que la fotovoltaica y la eólica no es un sistema inercial, pero no significa que no pueda hacerlo nunca. Entonces, pues este sería el primer punto. Después, tenemos una gran desconexión. Fijaos, España, aquí está España. El nivel de interconexión eléctrica, estamos en un 6,5% y el objetivo en 2020 era un 10%. Estamos bastante fuera. Y esto es las interconexiones. Nosotros nos conectamos con Francia y con Marruecos, pero no tenemos más interconexión con Europa. Y esto es uno de los puntos que se dice siempre, que es que tiene que haber una mayor interconexión. Después también temas de baterías. Por ejemplo, hay una tecnología que, si habéis visto algún vídeo así anterior, yo dije la termosolar concentrada, que esto es, tú tienes como unos espejos donde va el sol, se refracta. Si habéis pasado por Sevilla porque habéis ido a Huelva, lo más seguro que lo hayáis visto, porque como lo veis desde la carretera es como unos rayos que suben hacia arriba. Pues esos rayos del sol se reflejan en los espejos y en una torreta hay unas sales minerales arriba que se calientan y bajan y calientan un depósito de agua. Como sabemos que el calor lo podemos mantener, pues, por ejemplo, una planta termosolar concentrada puede producir electricidad hasta 12 horas sin sol. Vaya, ¿cuánto tiempo estuvimos sin luz? 12 horas. Bueno, estuvimos más tiempo hasta que logramos el 90% de restaurar el suministro al 90%, o pasaron 12 horas. Lo que, por cierto, es una actuación bastante rápida. Dicho todo, Red Eléctrica tiene su responsabilidad, por ejemplo, en la selectividad de las protecciones, no hay más. Y que esto no esté permitiendo que haya estabilizadores en la fotovoltaica y la eólica es también responsabilidad de Red Eléctrica, es que tampoco hay más. Pero la actuación fue rápida. Porque 12 horas es ir muy rápido. Por ejemplo, en 2021 hubo un apagón en Texas y 3 días después seguían sin luz. Por ejemplo. Pues la termosolar concentrada, que es una tecnología que a mí me gusta mucho, que lo que tú puedes hacer es precisamente eso. Tener almacenado el calor y después ese calor aplicarlo en forma de energía cuando lo necesiten. Por lo tanto, puedes producir, por ejemplo, por la noche. Entonces, pero esta tecnología no está lo suficientemente potenciada. Tenemos en algún punto, como por ejemplo puede ser Sevilla, tal, pero se puede hacer muchísimo más. Ya explicaremos esto. Y después tenemos muchísima potencia en hidrógeno verde, pero todavía estamos pendientes de rellenar nuestros gasoductos con este hidrógeno verde. Y que, no son gasoductos. Nuestros almacenes de gas en algún momento pasarán a ser almacenes de hidrógeno verde y nuestros gasoductos pasarán a ser hidroductos. ¿Por qué? Porque España en gas natural es una potencia mundial, sobre todo europea. ¿Por qué? Porque, de nuevo, cogemos el dato que vemos aquí de España, dividimos entre el total. Esto es el 40%. España tiene almacenado en sus almacenes subterráneos el 40% del gas natural que se utiliza en la Unión Europea. El 40%. Por ejemplo, sabemos que el hidrógeno verde se puede utilizar para sustituir, como sustitución en las plantas de ciclo combinado, que ahora mismo no son limpias, pero con el hidrógeno verde sí pasarían a ser limpias. Por lo tanto, esta parte a potenciar, pero esto todavía no lleva un tiempo, puesto que esto ya se está desarrollando, por cierto. Y, como he dicho, aún nos falta desarrollar muchísimo más la termosolar concentrada. De momento esto no está en los planes, pero con esta tecnología pues hubiésemos conseguido amortiguar un poquito más los golpes que vimos que recibimos. Entonces, pues esto es un poquito lo que pasó. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, que sepamos hasta el momento. ¿Por qué esto es importante saberlo? Puesto que después vamos a comentar unos puntos. Vamos a ver. La nuclear puede ser útil según qué contextos. Pero es que España no está en ese contexto. En el contexto europeo, de que va a una armonización europea del sistema eléctrico, lo que es importante son las interconexiones. De hecho, este famoso documento que salió de Red Eléctrica, que dijo que en febrero estaba avisando, bueno, esta gente no... Es que, en serio, es que no...
Es que no... vamos a revisar un momento. Vamos a revisarlo porque... tengo aquí puesto. En el mismo informe también identifican riesgo para las nucleares por recurso hídrico. Y el mismo fragmento este que nos pasaron, toda esta gente que nos pasó una captura de estos dos primeros párrafos, fija lo que dice lo siguiente. Yo lo que hay que hacer es fortalecimiento de las interconexiones internacionales, puesto que el contexto de la Unión Europea es este. Por cierto, otro punto. Lo de que las nucleares se apagaron, no nos lo tenemos que inventar. Aquí, el mismo... ¿vale? Aquí tenemos el Consejo de Seguridad Nuclear. Y nos dice qué información. Si vemos a partir de aquí... no sé si se ve bien, lo pongo más grande, ¿no? Ya nos dicen que los titulares de la central nuclear han notificado al Consejo de Seguridad, no sé qué, la prealerta, el PEI, debido a la pérdida de suministro eléctrico exterior. Esto no ha tenido impacto, no sé qué, tal. Vale. Nota 2, a las 4:30 del día 28. Que las diferentes plantas están en proceso de recuperación de su alimentación eléctrica desde el exterior. Esto es lo que dijo el presidente de las centrales nucleares empezaron a absorber electricidad. Esto nos lo dice a las 4:30. Y el día 28 nos dice el cese de la situación de prealerta de emergencia al haber recuperado de forma estable la alimentación eléctrica desde el exterior. Y aquí nos dicen, después, haciendo un resumen el día 30, cómo empezamos el día. ¿De acuerdo? Y pues una serie de informaciones más. Pero vamos, esencialmente estas. O sea que esto de que se apagaron no es una cosa que no lo inventamos, es que lo dice el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Entonces, ¿por qué esto es importante? Entender esto es bastante importante, ¿sabes? Que cuando baja la oscilación hasta tal punto, las centrales nucleares se hubiesen apagado. Decir que con centrales nucleares no hubiese ocurrido, bueno, primero hay que determinar cuáles han sido los motivos de las 3 incidencias. Hasta que esto no lo sepamos, pues no podemos decir si con la nuclear se hubiese evitado o no. Igualmente, da igual la central que haya caído, da igual. Puesto que el error está en la selectividad de las protecciones y esto lo aplica Red Eléctrica. La responsabilidad es de Red Eléctrica. Puesto que si en lugar de una fotovoltaica hubiese caído una nuclear por cualquier motivo, el error seguiría siendo el mismo, de Red Eléctrica. Entonces, la nuclear te puede servir en contextos. Sí, pero es que España no está en ese contexto, porque el contexto de España va dentro de la Unión Europea es de fortalecimiento de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que se tiene que ir es la interconexión. Vemos que España tiene poquitas interconexiones. ¿Por qué? Porque España es prácticamente una isla. Entonces lo que se va a desarrollar y lo que se tiene pensado desarrollar es las interconexiones, que a Francia no le gusta mucho la idea esta. Pero bueno. Entonces este es el sistema. Que nos ubicamos en nuestros contextos y a lo mejor sí que tenemos que empezar a tirar de nuclear. Pues puede ser, porque esto es muy útil en contextos. Pero siempre tiene que ser en un contexto donde tengamos que tener garantizada la soberanía energética porque por lo que se haya pasado algo. No sé, una revolución socialista, por ejemplo. Y tenemos que tener soberanía. Entonces, para esto, tenemos que tener uranio. Pero esto lo dejo por aquí, puesto que voy a hacer otro vídeo sobre qué situación tenemos con respecto al uranio. Porque es lo que necesita la central nuclear. Y después más adelante veremos de, oye, viendo lo que ocurrió con el apagón, que ocurrió básicamente porque nos quedamos aislados casi que por completo, si el día de mañana en una revolución socialista, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Porque si nos quedamos aislados y ocurre cualquier error en el sistema eléctrico, no se produce un apagón. Y ya sabemos lo que le gusta a esta gente y a los capitalistas, el decir, vaya, el socialismo se apaga, ¿no? El socialismo se apaga, se generan apagones. Por eso es muy importante tener en cuenta esto que ha pasado. Porque tenemos un sistema eléctrico robusto, pero claro,
hacia donde vamos a las interconexiones. Por lo tanto, si el día de mañana no la tenemos, por la razón que sea, una revolución, tenemos que conocer qué riesgos tenemos. Y esto del apagón lo estamos viendo, el case. Y, por ejemplo, qué tecnologías podrían hacernos amortiguar este riesgo. Pero bueno, esto lo dejo hasta aquí porque siempre hago vídeos larguísimos. Cuando estoy hablando así sin más, 45 minutos, no veis qué chapa. Pero bueno, veis que es que esto igualmente era relativamente complejo y explicarlo despacio pues implica esto. Por ejemplo, las nucleares estuvieron apagadas incluso días después. De hecho, empezaron a activarse de nuevo el día 30. ¿Qué estamos? ¿Sin electricidad hasta el día 30? Porque hubiésemos potenciado la nuclear. Entonces, hasta que no se sepan las causas, no se puede decir si con más nuclear hubiese funcionado o no. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, Red Eléctrica, si iba a querer potenciar la fotovoltaica en ese momento, en ese día, y teníamos las centrales nucleares como las teníamos, de que teníamos 3 paradas cuando tendríamos que tener como máximo 2, oye, que se le puede garantizar inercia al sistema, y en este caso a la fotovoltaica, tal y como hemos dicho, incluso potenciar la termosolar. Vemos que teníamos algunos puntos débiles, eso es lógico, pero que no pasa nada por potenciar en este caso las renovables. Lo que pasa es que hay que cambiar alguna forma de operar, simplemente, y se garantiza una inercia, puesto que con ese compensador síncrono, batería y una electrónica relativamente avanzada, pues podemos conseguir una inercia como lo que ya ocurre en las demás plantas de generación. Pero bueno, después de este vídeo vamos a ver la situación que tenemos nuclear con respecto al uranio, que es una cosa que, por cierto, no nos dicen. Así que vamos a verlo después. Chaito.